Ya lo hemos dividido todo, anunció mi tía. No fuiste invitada por una razón. El abogado frunció el ceño, pero su nombre es el único en el testamento. La sala quedó en un silencio sepulcral. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo esto y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Me llamo Sofía Reynolds y, a mis 28 años, nunca esperé convertirme en el centro de una guerra familiar. Cuando mi querida abuela, Esther, falleció el mes pasado después de una larga enfermedad, descubrí, por un mensaje de texto accidental de mi primo, que me habían excluido deliberadamente de la lectura del testamento. A pesar del nudo en el estómago, me presenté de todos modos. Ya lo hemos dividido todo, anunció mi tía Brenda con una sonrisa de suficiencia. No fuiste invitada por una razón. Entonces el abogado frunció el ceño, pero su nombre es el único en el testamento. La sala quedó en un silencio sepulcral. Si alguna vez te has sentido injustamente excluido por tu familia, suscríbete y deja un comentario sobre desde donde nos estás viendo. El drama familiar ocurre en todas partes, y estoy a punto de compartir cómo el mío se desarrolló de maneras que nadie esperaba. Crecer como hija del hijo menor de la abuela Esther, Michael, no siempre fue fácil. Pero mi padre se aseguró de que tuviera una infancia feliz. Él fue el rebelde de la familia, que eligió ser profesor de secundaria en lugar de unirse a la empresa de inversiones familiar. Mi madre, Lauren, era enfermera, y me criaron con valores centrados en ayudar a los demás, en lugar de acumular riqueza. Todos los domingos, visitábamos la gran casa victoriana de la abuela Esther, en el distrito histórico de Boston, una hermosa reliquia que había estado en nuestra familia durante generaciones. Cuando tenía 12 años, todo cambió. Mi padre murió repentinamente de un aneurisma, y mi madre luchó por sobrellevar la situación, tanto emocional como económicamente. La abuela Esther intervino sin dudarlo. Sofía vivirá conmigo parte de la semana, anunció a la familia, sin admitir discusión. Durante los siguientes 6 años, dividí mi tiempo entre el modesto apartamento de mi madre y la casa de mi abuela. Mientras mi madre trabajaba doble turno para mantenernos a flote, mi abuela se convirtió en mi segunda madre. Eres como yo, Sofía, me decía mientras estábamos sentadas en su jardín. Ves a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Sus palabras me moldearon más de lo que ella nunca supo. La abuela Esther no era la típica viuda rica. Usaba ropa sencilla, era voluntaria en comedores de beneficencia y donaba discretamente a las causas en las que creía. La gran casa era su único capricho, un hogar lleno de recuerdos en lugar de una muestra de riqueza. Mi tío Thomas y mi tía Brenda nunca entendieron sus elecciones. Vivían en mansiones modernas en los suburbios, conducían coches de lujo y constantemente presionaban a la abuela para que estuviera a la altura de su estatus. Cuando decidí seguir los pasos de mi madre y convertirme en enfermera, eligiendo específicamente los cuidados paliativos, mi familia extendida quedó perpleja. El tío Thomas me acorraló en la cena de Acción de Gracias, cuando tenía 21 años. Podrías trabajar para el negocio familiar, Sofía. ¿Por qué malgastar tu tiempo en una carrera con un techo tan bajo? Él agitó su costoso bourbon mientras me miraba con desdén. Tu abuela podría hacer una llamada telefónica y asegurarte la vida. Simplemente sonreí y dije, quiero ganarme mi propio camino, tío Thomas. Mis primos, Chloe y Noah, ambos productos de prestigiosas escuelas de negocios y trabajando para su padre, encontraron mi elección incomprensible. Habían crecido esperando que la herencia y las conexiones les abrieran el camino. Chloe me preguntó una vez, con total seriedad, ¿pero no quieres ser rica? La idea de que yo pudiera valorar algo más allá del dinero les era ajena. A medida que la abuela envejecía y llegaba a los 80, su salud comenzó a declinar. Empecé a visitarla 2 veces por semana, llevándole la compra, ayudándola con la medicación, y a menudo, simplemente sentándome con ella. Horneábamos juntas, usando sus viejas recetas, las mismas que me había enseñado de niña. Sus galletas de especias eran legendarias en la familia, pero yo era la única que conocía el ingrediente secreto, una pizca de pimienta negra. ¿Tienes harina en la nariz otra vez?, reía ella, alcanzando un pañuelo, aunque su cuerpo se debilitara. Su mente permanecía aguda y su ingenio rápido. Durante estas visitas, me contaba historias sobre nuestra historia familiar que a nadie más parecía interesarle oír,
como su propia abuela había sido una de las primeras médicas en Massachusetts, como la fortuna familiar había provenido originalmente de la invención de una máquina textil especializada por parte de su abuelo. Historias de lucha, perseverancia y fracasos ocasionales que humanizaban a nuestra familia más allá de la fachada pulida que se presentaba en las reuniones festivas. ¿Recuerdas, Sofía?, me dijo durante una de esas tardes, la riqueza no hace a una persona digna. Cómo tratan a los demás cuando creen que no hay nada que ganar, esa es la verdadera medida del carácter. Mientras tanto, a medida que los problemas de salud de la abuela se hacían más pronunciados, el resto de la familia la visitaba solo esporádicamente. El tío Thomas pasaba mensualmente, dedicando más tiempo a examinar el estado de la casa que a conectar con su madre. La tía Brenda traía regalos caros que la abuela no necesitaba, y luego se iba después de exactamente una hora. Mis primos rara vez la visitaban a menos que hubiera una comida festiva de por medio. El diciembre anterior al fallecimiento de la abuela, me dio una pequeña caja de madera. Esto era de mi madre, dijo, colocándola en mis manos. Dentro había un simple collar de perlas, nada llamativo ni particularmente valioso. Es hermoso, dije, genuinamente conmovida. Quiero que lo tengas ahora, insistió. Los demás solo verían perlas, pero tú entenderás que su valor proviene de quien las llevó. No tenía idea entonces de que este pequeño regalo luego sería usado en mi contra. La última conversación que tuve con la abuela, apenas una semana antes de su fallecimiento, todavía resuena en mi mente. Estaba teniendo un buen día, sentada en su sillón favorito junto a la ventana. Cuando estaba a punto de irme, me tomó la mano con una fuerza sorprendente. Sofía, los he estado observando a todos ustedes durante años, dijo, con sus ojos azules claros y directos. Quiero que sepan que lo veo todo, y pronto pondré las cosas en su sitio. Asumí que estaba hablando de encontrar la paz antes de su partida. No tenía idea de que estaba planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La primera gran brecha en nuestra familia ocurrió hace 3 años, cuando la abuela tenía 85 años. El tío Thomas convocó una reunión familiar en casa de la abuela, supuestamente para discutir su cuidado. Cuando llegué, encontré no solo a la familia, sino también a un agente inmobiliario esperando en la sala de estar. Hemos estado discutiendo la venta de la casa del lago, anunció el tío Thomas, refiriéndose a la propiedad vacacional de nuestra familia en New Hampshire. La abuela había pasado todos los veranos allí desde que era niña. Está vacía la mayor parte del año y los costos de mantenimiento son ridículos. Miré a la abuela, cuya expresión era cuidadosamente neutral, pero la conocía lo suficiente como para ver la tensión alrededor de su boca. ¿La abuela ha aceptado esto?, pregunté. El tío Thomas hizo un gesto despectivo. Mamá entiende que es la opción práctica. A su edad, ya no puede disfrutarla de todos modos. En realidad, dije, justo la semana pasada estábamos hablando de que quería pasar unas semanas allí este verano. La sala quedó en silencio. La tía Brenda se aclaró la garganta. Sofía, querida, quizás no entendiste. Mamá conoce sus limitaciones. La abuela finalmente habló. Sí, se lo dije a Sofía. No tengo intención de vender mi casa del lago. La agente inmobiliaria se excusó incómodamente. Y una vez que ella se fue, el tío Thomas se volvió hacia mí. Siempre haces esto, espetó. Crees que sabes lo que es mejor porque pasas más tiempo aquí, pero no entiendes las consideraciones financieras. Lo que entiendo, respondí con calma, es que la abuela debería tomar sus propias decisiones sobre su propiedad. Esa noche, después de que todos se habían ido, el tío Thomas me acorraló en la cocina. Escucha con atención, dijo, con voz pausada. Puede que creas que eres especial para ella, pero estás forzando tu suerte. No olvides quién construyó la riqueza de esta familia, y ciertamente no fue tu padre. El ataque sobre mi padre me dolió. Pero me mantuve firme. Esto no se trata de dinero, tío Thomas. Se trata de respetar los deseos de la abuela. A partir de ese día, el tío Thomas comenzó lo que solo puedo describir como una campaña en mi contra. Comenzó sutilmente, comentarios a otros miembros de la familia sobre cómo estaba manipulando a la abuela, sugerencias de que me estaba posicionando para un trato especial en el testamento. Para la Navidad de ese año, quedó claro que muchos en la familia extendida se habían vuelto en mi contra. En la cena navideña, la tía Brenda accidentalmente me excluyó de la foto familiar.
Mi prima Chloe hizo comentarios punzantes sobre cazafortunas, mirándome directamente. Incluso la hermana de mi madre, la tía Diana, que siempre había sido amable conmigo, estaba notablemente distante. Después de la cena, escuché al tío Thomas hablar con mi primo Noah. Necesitamos proteger a Esther de la influencia de Sofía. La tiene completamente controlada, y quién sabe qué la está convenciendo de hacer con la herencia. Intenté abordar estas sospechas directamente. Envié correos electrónicos a mis tías y tíos, explicando que no tenía ningún interés en el dinero de la abuela, que solo quería que sus últimos años fueran cómodos y a su manera. Las respuestas fueron tibias, en el mejor de los casos. La tía Brenda respondió con un escueto: todos queremos lo mejor para mamá, mientras que otros no respondieron en absoluto. La siguiente Pascua, la familia celebró una reunión en casa del tío Thomas. No fui invitada, pero me enteré por las redes sociales cuando Chloe publicó fotos. En una foto, la abuela estaba sentada en un rincón, con aspecto frágil y confuso. La llamé esa noche. ¿Disfrutaste la reunión de Pascua?, pregunté con cautela. Estuvo bien, dijo, luego bajó la voz. Pero no sirvieron los huevos rellenos como a mí me gustan. Y la casa de Thomas siempre está demasiado fría. Me hubiera gustado estar allí, dije. Hubo una pausa. No fuiste invitada. La genuina sorpresa en su voz confirmó mis sospechas. No le habían dicho que había sido excluida. A medida que la salud de la abuela declinaba más rápidamente, la familia comenzó a limitar activamente mi acceso a ella. La tía Brenda instituyó un horario de visitas que me asignaba solo 2 horas los domingos por la tarde, alegando que era para evitar cansar a la madre. Cuando llegaba para estas visitas, a menudo encontraba a un primo o tía, de repente, decidiendo pasar al mismo tiempo, lo que imposibilitaba las conversaciones privadas. En respuesta, encontré formas creativas de mantener nuestra conexión. Llevaba el almuerzo para compartir con la abuela en mis días libres del centro de cuidados paliativos. La asistente de salud a domicilio, Rosa, que genuinamente se preocupaba por la abuela, a veces me llamaba directamente cuando pensaba que la abuela necesitaba compañía o estaba teniendo un día particularmente bueno. La última Navidad antes de que falleciera, no fui invitada a la reunión familiar en absoluto. Recibí un mensaje de texto de la tía Brenda: este año mantendremos las fiestas reducidas. Mamá necesita descansar. Más tarde, descubrí por Rosa que reducidas significaba todos, excepto yo. Así que, en Nochebuena, dejé un paquete con Rosa, las galletas de especias favoritas de la abuela que solíamos hornear juntas, un suave chal de cachemira en su azul favorito, y un álbum de fotos que había creado con imágenes de su casa del lago a lo largo de las décadas. Cuando la abuela falleció en abril, no recibí la noticia directamente de la familia. Rosa me llamó llorando desde la casa de la abuela. Cuando llegué, el tío Thomas y la tía Brenda ya estaban allí, hablando con el director de la funeraria sobre los arreglos. Oh, Sofía, dijo la tía Brenda con una dulzura artificial cuando me vio. Íbamos a llamarte, por supuesto. El funeral fue un desfile de política familiar. Me sentaron en la tercera fila, detrás de miembros de la familia extendida que habían visto a la abuela quizás 2 veces en la última década. No me pidieron que hablara, a pesar de haber pasado más tiempo con ella que nadie en los últimos años. El tío Thomas pronunció un elogio que se centró en gran medida en la perspicacia comercial del difunto esposo de la abuela y el legado que había dejado a la familia. A pesar de todo, no dejaba de pensar en lo que la abuela había dicho sobre arreglar las cosas. No tenía idea de lo proféticas que resultarían ser esas palabras. 2 semanas después del funeral, estaba preparando la cena en mi pequeño apartamento cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de mi prima Chloe, claramente enviado a un grupo por error: lectura del testamento mañana en la oficina de Harrison. 2 de la tarde. Mamá dice que no se lo digas a Sofía. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo un nudo en el estómago. Un segundo después, siguió otro mensaje: lo siento, y lo equivocado. Ignora eso, por favor. Me senté a la mesa de la cocina, una sensación de frío se extendió por mí. Así que, así sería. Ni siquiera me iban a decir sobre la lectura del testamento. Cualquier herencia que la abuela me hubiera dejado, aparentemente planeaban mantenerme completamente en la oscuridad al respecto. Toda la noche, debatí qué hacer. Una parte de mí quería respetar sus deseos, elevarme por encima de la mezquindad.
Nunca me había importado el dinero de la abuela. Nuestra relación había sido de amor, no de herencia. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, sentía que la abuela querría que yo estuviera allí. Si no fuera por otra cosa, merecía escuchar sus últimos deseos, incluso si no me hubiera dejado nada. Por la mañana, había tomado mi decisión. Llamé para pedir el día libre en el trabajo, algo que rara vez hacía. Seleccioné cuidadosamente mi atuendo, un sencillo vestido azul marino que la abuela siempre había elogiado, profesional, pero no ostentoso. Quería parecer respetuosa, no como alguien desesperado por dinero. Mientras conducía a la oficina del abogado en el centro de Boston, mis manos temblaban en el volante. Ensayé lo que podría decir, cómo manejaría la inevitable confrontación. En el estacionamiento, me senté durante varios minutos, reuniendo mi valor. Levántate por ti misma, Sofía, casi podía escuchar a la abuela decir. Perteneces a cualquier lugar donde yo quisiera que estuvieras. La oficina de abogados de Harrison y Asociados ocupaba el último piso de un distinguido edificio antiguo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, los vi de inmediato. El tío Thomas y la tía Brenda, mis primos Chloe y Noah, la tía Diana y su esposo David, incluso el primo lejano Leo, que apenas había hablado con la abuela en una década. Estaban agrupados en la sala de espera, hablando en voz baja. La tía Brenda me vio primero. Su rostro se congeló a mitad de una frase, luego rápidamente se transformó en una máscara de desaprobación. Sofía, dijo en voz alta, haciendo que todos los demás se giraran. ¿Qué haces aquí? Levanté ligeramente la barbilla. Estoy aquí para la lectura del testamento de la abuela. El tío Thomas dio un paso adelante, colocándose físicamente entre el grupo y yo. No fuiste invitada. Esto es para la familia. Soy familia, dije simplemente. ¿Sabes lo que quiere decir?, interrumpió Chloe. Familia que respetó los deseos de la abuela, en lugar de intentar influir en ella. Antes de que pudiera responder, una puerta se abrió y apareció un hombre mayor con cabello plateado y ojos amables. ¿Estamos todos aquí por la herencia de Esther Miller?, preguntó, y luego notó la tensión. ¿Hay algún problema? La tía Brenda dio un paso adelante con su sonrisa más encantadora. Señor Harrison, parece haber un malentendido. Se suponía que Sofía no debía ser incluida en la lectura de hoy. El señor Harrison parecía confundido. ¿Señorita Sofía Reynolds? ¿La nieta de Esther? Sí, esa soy yo, confirmé. Él consultó su portapapeles. Entonces, definitivamente se supone que debe estar aquí. Por favor, pasen todos. La sala de conferencias era elegante, pero no ostentosa, con una larga mesa de caoba y cómodas sillas de cuero. Me senté cerca de la puerta, sintiendo todas las miradas sobre mí. Los susurros apenas se disimulaban, debe haberse enterado de alguna manera. Thomas va a estar furioso. Después de todo lo que hizo con la casa del lago. El señor Harrison se aclaró la garganta, poniendo orden en la sala. Antes de comenzar, debo mencionar que fui amigo de Esther, además de su abogado, durante más de 30 años. Ella fue muy específica con sus deseos, y tengo la intención de cumplirlos exactamente. Comenzó a buscar una carpeta, pero la tía Brenda lo interrumpió. Señor Harrison, siento que debo explicarle la situación con Sofía. No fue invitada hoy porque ya discutimos la distribución de la mayoría de los artículos. No queríamos hacerle perder su tiempo. Sentí que mi cara ardía mientras todos volvían a mirarme. Ya lo hemos dividido todo, anunció mi tía con rotundidad. No fuiste invitada por una razón. El señor Harrison frunció el ceño, pareciendo genuinamente perplejo. Me temo que ha habido un grave malentendido, señora Carter. Nada debería haberse distribuido todavía. Me miró directamente. Y en cuanto a que la señorita Sofía Reynolds no fue invitada, abrió la carpeta que tenía delante y se ajustó las gafas. Eso sería muy irregular, considerando el contenido del testamento. ¿Qué quiere decir?, exigió el tío Thomas. El señor Harrison levantó la vista, con una expresión profesionalmente neutral, pero con algo parecido a la satisfacción en sus ojos. Quiero decir que su nombre es el único en el testamento. La sala quedó en un silencio sepulcral. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado, dejándonos en un vacío donde nadie se atrevía a respirar.
Eso es imposible, balbuceó finalmente el tío Thomas. Debe haber algún error. Le aseguro que no lo hay, respondió el señor Harrison, su tono dejando claro que no era un hombre que cometiera errores. Quizás sería mejor si simplemente leyera el testamento tal como Esther pretendía. El señor Harrison se puso las gafas de lectura y comenzó con voz clara y firme. Yo, Esther Catherine Miller, en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilos anteriores. El lenguaje legal formal continuó por un momento antes de que llegara a la sección crítica. Después de una cuidadosa consideración y observación de mi familia durante estos últimos años, he llegado a una decisión con respecto a la distribución de mi patrimonio. Por la presente, lego todas mis propiedades, tanto reales como personales, incluyendo, entre otras, mi residencia principal en 47 Beacon Hill Avenue, mi propiedad vacacional en Lake Winnipesaukee, todas las cuentas financieras, inversiones, pertenencias personales y reliquias familiares a mi nieta, Sophia Rose Reynolds. Hubo un jadeo colectivo. Chloe dejó caer su vaso de agua, haciéndolo añicos en el suelo de madera. Nadie se movió para limpiarlo. Esto no puede ser legal, dijo el tío Thomas, su rostro volviéndose de un alarmante tono rojo. El señor Harrison continuó como si no lo hubieran interrumpido. Adjunto una carta personal que explica mis decisiones, que el señor Harrison entregará a Sophia en privado. Sin embargo, deseo dejar claro que esta decisión se tomó con pleno conocimiento y cuidadosa consideración. Levantó la vista del documento. Hay más, pero quizás deberíamos abordar primero las preocupaciones inmediatas. La tía Brenda estaba llorando ahora, el rímel le corría por las mejillas. Después de todo lo que hicimos por ella, las citas con el médico, las cenas familiares, manteniendo su posición social cuando ella insistía en asociarse con esa gente de la caridad. Noah se inclinó hacia adelante. Lo impugnaremos. Claramente no estaba en su sano juicio. El señor Harrison negó ligeramente con la cabeza. Aconsejaría no tomar ese curso de acción. Esther anticipó esta reacción y tomó medidas exhaustivas para documentar su competencia mental. Se sometió a una evaluación cognitiva integral por parte de 3 neurólogos diferentes en los meses previos a su fallecimiento, todos los cuales certificaron que era plenamente competente para tomar estas decisiones. A medida que la realidad se asentaba, recordé las palabras de la abuela, los he estado observando a todos ustedes durante años. No estaba teniendo una conversación ociosa. Nos había estado poniendo a prueba, observando cómo nos comportábamos cuando pensábamos que no había nada que ganar. El señor Harrison metió la mano en su maletín y sacó un sobresellado. Sophia, tu abuela me pidió que te entregara esta carta en privado, pero dadas las circunstancias, quizás quieras compartir algunas partes con la familia. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer en silencio. Mi queridísima Sophia, si estás leyendo esto, entonces he pasado a lo que sea que venga después, y acabas de descubrir que eres mi única heredera. Me imagino que la familia no lo está tomando bien. Durante años, he observado cómo se comportaba cada uno de ustedes a mi alrededor. Thomas solo visitaba cuando quería hablar de racionalizar mis bienes. Brenda venía con regalos caros, pero nunca se quedaba el tiempo suficiente para una conversación real. Los nietos, excepto tú, llamaban solo en cumpleaños y días festivos. Pero tú, Sophia, venías porque querías estar conmigo. Escuchabas mis historias, horneabas mis recetas y me tratabas como una persona, no como una cuenta bancaria a la espera de ser accedida. He estado realizando una prueba estos últimos años. Mencioné deliberadamente artículos valiosos a diferentes miembros de la familia para ver cómo reaccionarían. Observé quién preguntaba por mi salud y quién preguntaba por mi cartera. Noté quién ayudaba porque le importaba y quién ayudaba porque creía que debía hacerlo. Tú fuiste la única que nunca falló la prueba. Con amor y plena confianza en ti, abuela Esther. Levanté la vista de la carta, con lágrimas corriendo por mi cara, para encontrar la habitación en caos. El tío Thomas estaba con su teléfono, presumiblemente llamando a su abogado. La tía Brenda estaba regañando al señor Harrison por influencia indebida. Chloe sollozaba dramáticamente mientras Noah miraba fijamente a la pared. Hay algo más que todos deben saber, dijo el señor Harrison en voz alta, cortando el ruido. Esther documentó todo. Llevaba registros meticulosos de visitas, conversaciones y comportamientos.
Instaló un sistema de seguridad en su casa hace 2 años que rastreaba quién entraba y salía. Guardó mensajes de texto y correos electrónicos. Incluso grabó algunas conversaciones, lo cual es legal en Massachusetts siempre que una de las partes dé su consentimiento. Abrió otra carpeta. Además, Esther era consciente de que ya se habían retirado objetos de su casa sin su permiso. Mantenía un inventario completo con fotografías de todas sus posesiones. Eso es ridículo, se burló la tía Brenda, pero su voz carecía de convicción. Lo es, el señor Harrison levantó una ceja. Entonces quizás pueda explicar por qué la lámpara Tiffany del estudio está actualmente en su sala de estar, o por qué el brazalete de diamantes de la abuela Esther fue usado por Chloe en un evento benéfico el mes pasado, o por qué se han fotografiado cuadros de la casa del lago en la oficina de Thomas. El color se les escurrió de la cara. El testamento incluye una condición, continuó el señor Harrison. Cualquier objeto retirado de las propiedades de Esther debe ser devuelto en un plazo de 30 días. El incumplimiento de esto dará lugar a acciones legales. El tío Thomas finalmente explotó. Esto es obra tuya, me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Manipulaste a una anciana confusa. La pusiste en contra de su propia familia. Pensé en todas las tardes de domingo que había pasado con la abuela hablando de libros, pájaros e historia familiar. Pensé en las veces que la había llevado a citas médicas cuando nadie más se tomaba tiempo libre del trabajo. Pensé en la simple alegría de su rostro cuando le traía su helado favorito solo porque era martes. No, tío Thomas, dije en voz baja. La abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre lo supo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Salí de la oficina del señor Harrison ese día con la carta de la abuela pegada al pecho y las amenazas de mi familia resonando en mis oídos. Las últimas palabras del tío Thomas para mí fueron: esto no ha terminado. Ni mucho menos. No estaba mintiendo. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar antes del amanecer. Primero, la tía Brenda, luego la prima Chloe, luego parientes que apenas conocía, todos exigiendo explicaciones, haciendo acusaciones o intentando negociar por artículos a los que se sentían con derecho. Dejé de contestar números desconocidos, pero los mensajes de voz se amontonaban. Sofía, soy tu tía Brenda. Espero que hagas lo correcto. Tu abuela no estaba pensando con claridad. Todos lo sabemos. Llámame de inmediato. Hola, soy Noah. Mira, sé que no hemos estado cerca, pero ese juego de plata me lo prometieron hace años. Puedo enviarte el correo electrónico donde la abuela lo mencionó. Sofía, soy el tío Thomas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Lo que has hecho es despreciable y no se sostendrá en los tribunales. Para el final de la semana, el acoso se había trasladado a Internet. Chloe publicó un ataque velado en las redes sociales. Es increíble cómo algunas personas pueden fingir que se preocupan por la familia solo para obtener lo que quieren. Los verdaderos colores siempre se muestran al final. Parientes lejanos con los que no había hablado en años de repente me enviaban mensajes, ya sea condenándome o tratando de establecer una conexión amistosa ahora que había heredado una fortuna. Cambié mi número de teléfono y bloqueé mis cuentas de redes sociales. Pero el estrés me estaba pasando factura física. No dormía. Tenía dolores de cabeza constantes. Y mi supervisora en el centro de cuidados paliativos notó que estaba cometiendo pequeños errores que nunca antes habría cometido. Sofía, ¿está todo bien?, preguntó después de que olvidé documentar un cambio de medicación. Esto no es propio de ti. Me derrumbé y se lo conté todo. Ella inmediatamente insistió en que me tomara una semana de licencia personal. Tus pacientes te necesitan en tu mejor momento, dijo amablemente. Tómate un tiempo para poner tus asuntos legales en orden. Durante esa semana, finalmente visité la casa de la abuela. Mi casa ahora, según el testamento. Usé la llave que tenía desde hacía años y entré en las habitaciones silenciosas y vacías que aún olían débilmente a su perfume. Pero algo andaba mal. La casa se sentía hueca, con espacios vacíos y conspicuos en paredes y estantes. Moviéndome de una habitación a otra, comencé a darme cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. El reloj antiguo que siempre había estado en el pasillo, desaparecido. La colección de figurillas de cristal que la abuela había atesorado, faltaban varias piezas.
Su joyero en el dormitorio casi vacío. Ya habían tomado tanto. No solo artículos valiosos, sino cosas de puro valor sentimental, la manta tejida a mano que había hecho la madre de la abuela, la colección de cucharas de recuerdo de sus viajes con el abuelo, incluso el libro de recetas gastado donde había escrito notas a lápiz en los márgenes. Me desplomé en su cama, ahora sin la colcha hecha a mano que debería haber estado allí, y sollocé hasta que no me quedaron más lágrimas. No se trataba del valor monetario. Era el borrado de su presencia, el robo de recuerdos que había esperado mantener cerca. En la parte trasera de su armario, encontré una pequeña caja fuerte de la que no había sabido nada. Después de probar varias combinaciones que podrían ser significativas para ella, finalmente usé su cumpleaños y se abrió. Dentro había un diario encuadernado en cuero, varias unidades USB y una nota escrita a mano por ella: para Sofía, úsalo si es necesario. El diario detallaba todo, cada visita, cada conversación, cada artículo prestado que nunca fue devuelto. Ella había estado documentando el comportamiento de la familia durante años, creando un registro que sería imposible de disputar. Las unidades USB contenían copias de seguridad de correos electrónicos, fotografías de sus posesiones e incluso grabaciones de audio. Una entrada de 6 meses antes de su muerte destacaba: Thomas visitó hoy, pasó 10 minutos preguntando por mi salud, luego 1 hora tratando de convencerme de simplificar mi patrimonio vendiendo la propiedad del lago. Cuando me negué, se irritó bastante y dijo que estaba siendo irracional con un activo que se deprecia. Lo que él no sabe es que hice tasar la propiedad el mes pasado. Vale casi el doble de lo que valía cuando Harold y yo la compramos. Thomas nunca ha entendido la diferencia entre precio y valor. Otra entrada fue aún más reveladora: Brenda trajo a Chloe para una visita informal hoy. Mientras Brenda me mantenía ocupada en la sala de estar, Chloe desapareció arriba durante casi 20 minutos. Después de que se fueron, revisé mi joyero. Como sospechaba, mi brazalete de tenis ahora falta. He actualizado el inventario y tomado fotos del espacio vacío. Me pregunto si se dieron cuenta de que hay cámaras en el pasillo de arriba. Ahora, armada con esta evidencia, me puse en contacto con el señor Harrison de nuevo. Necesito defenderme, le dije. Ya han tomado demasiado. Esther sospechaba que esto podría pasar, dijo gravemente. Fue muy minuciosa en sus preparativos. La conectaré con un abogado litigante que se especializa en testamentos impugnados y robo de herencias. La abogada, Jessica Donovan, era una mujer formidable de unos 50 años, con fama de ser implacable. Revisó la documentación de la abuela e inmediatamente comenzó a redactar cartas de cese y desista a todos los que habían tomado objetos de la casa. Este es uno de los casos mejor documentados que he visto, me dijo. Su abuela fue extraordinariamente metódica. El contraataque legal solo intensificó la campaña de la familia contra mí. El tío Thomas, fiel a su palabra, presentó una demanda impugnando el testamento por motivos de influencia indebida y falta de capacidad testamentaria. La tía Brenda comenzó a llamar a mis colegas del centro de cuidados paliativos, insinuando que había descuidado a los pacientes para pasar tiempo manipulando a mi abuela. La directora del centro me llamó a su oficina. Sofía, sé que estas acusaciones son infundadas, pero se están volviendo disruptivas. Varias familias han expresado su preocupación después de recibir llamadas de tu tía. Mi reputación profesional, que había construido a través de años de atención dedicada, estaba siendo atacada sistemáticamente. El estrés se volvió tan severo que desarrollé insomnio y comencé a tener ataques de pánico. Mi médico me recetó medicamentos para la ansiedad y me recomendó encarecidamente terapia. Tus síntomas físicos son el resultado directo de este estrés continuo, explicó. Este nivel de conflicto familiar crea un trauma genuino. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí un correo electrónico de un reportero local pidiendo comentarios sobre la disputa de la herencia de la familia Miller, que ha dividido a una de las familias más antiguas de Boston. De alguna manera, la historia se había filtrado a la prensa. Esa noche, sola en mi apartamento con las cortinas corridas, toqué fondo. Consideré seriamente rendirme, ceder la herencia solo para que terminara la pesadilla. Saqué la carta de la abuela de nuevo, buscando consuelo en sus palabras, cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido: María, soy Rosa, la asistente de salud de tu abuela. Todavía tengo algunas cosas que ella quería que tuvieras. Cosas personales que guardé a salvo. ¿Podemos vernos?
Al día siguiente, Rosa me entregó una pequeña caja. Me hizo prometerle que las guardaría separadas de todo lo demás en la casa, dijo. Dijo, sabrás qué hacer con ellas cuando llegue el momento. Dentro de la caja había más tarjetas de memoria y una pequeña grabadora digital. Cuando conecté la primera tarjeta a mi portátil, encontré docenas de archivos de vídeo. La abuela sentada en su sillón favorito, hablando directamente a la cámara. En el primer vídeo, fechado casi un año antes de su muerte, miraba directamente a la lente con ojos claros y penetrantes. Mi nombre es Esther Catherine Miller. Hoy es 15 de septiembre, y estoy grabando esto por mi propia voluntad y con plena capacidad mental, como puede atestiguar el señor Harrison. La cámara se movió para mostrar al señor Harrison sentado cerca, quien asintió y dijo su nombre y la fecha. Quiero explicar mis decisiones con respecto a mi testamento, continuó la abuela. Durante años, he observado el comportamiento de mi familia. He puesto a prueba su carácter y sus motivaciones, y he tomado mis decisiones en consecuencia. Ella procedió a detallar incidentes específicos, fechas y observaciones que la habían llevado a su decisión de dejarme todo. Su voz era fuerte, su razonamiento claro y específico. No habría forma de que nadie pudiera afirmar que había estado confundida o manipulada. Mientras veía vídeo tras vídeo, sentí la presencia de la abuela invadirme. No solo me había dejado sus posesiones, sino también los medios para defender sus deseos. Ella había sabido exactamente lo que pasaría y se había preparado meticulosamente. En el último vídeo grabado pocas semanas antes de su muerte, se veía más frágil, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Sofía, si estás viendo esto, entonces las cosas se han puesto difíciles, como esperaba que sucediera. ¿Recuerdas lo que siempre te dije sobre defenderte? A veces, la amabilidad significa tener el coraje de establecer límites. No te crié para que fueras un felpudo, mi querida. Te crié para que fueras como yo, y nunca dejé que nadie se aprovechara de mí. Por primera vez desde la lectura del testamento, sentí un chispazo de mi antigua fuerza regresar. La abuela me había confiado no solo sus posesiones, sino también su legado. No podía defraudarla. A la mañana siguiente, llamé a Jessica Donovan. Tengo algo que necesitas ver, le dije, y le entregué todos los vídeos y grabaciones. Después de revisarlos, ella se recostó en su silla con la primera sonrisa genuina que le había visto. Esto cambia todo. Tu abuela no solo construyó un caso, creó una fortaleza. Con esta nueva evidencia, desarrollamos una estrategia integral. Primero, presentamos un inventario formal de todos los artículos faltantes ante el Tribunal de Sucesiones, con fotografías y documentación de sus ubicaciones actuales. Luego enviamos demandas legales formales para la devolución de cada artículo con un plazo claro. Simultáneamente, Jessica presentó una moción para desestimar la demanda del tío Thomas que impugnaba el testamento, adjuntando los vídeos de la abuela como pruebas. Ningún juez de la Commonwealth fallará en contra de su abuela después de ver esto, me aseguró. También nos pusimos en contacto con el equipo legal del Centro de Cuidados Paliativos, proporcionando pruebas de que las acusaciones en mi contra eran parte de una campaña de acoso dirigida. Inmediatamente emitieron cartas de cese y desista a mis familiares, amenazando con acciones legales si las llamadas difamatorias continuaban. Para apoyo adicional, contacté a varias de las enfermeras y ayudantes que habían cuidado a la abuela en sus últimos meses. Estuvieron encantadas de proporcionar declaraciones juradas sobre la frecuencia de mis visitas en comparación con el resto de la familia. Usted estaba allí al menos 2 veces por semana, confirmó la enfermera Sarah Thompson. A veces, su tío pasaba un mes sin aparecer, luego pasaba toda la visita en su teléfono. Rosa proporcionó un calendario detallado que había mantenido de todos los visitantes, mostrando que yo había visitado a la abuela 64 veces en su último año, mientras que el tío Thomas la había visitado 7 veces y la tía Brenda 9 veces. Mis primos solo la habían visitado en vacaciones. También obtuvimos registros financieros que mostraban que el tío Thomas había pedido prestado sumas sustanciales a la abuela a lo largo de los años sin reembolso, y que la tía Brenda había cargado numerosos gastos personales a las cuentas de la abuela bajo el pretexto de costos de cuidado. Armada con esta montaña de pruebas, Jessica sugirió que convocáramos una reunión familiar en su oficina. A veces, mostrar todas tus cartas de una vez puede evitar meses de litigios innecesarios, explicó. El día de la reunión, llegué temprano, con el estómago revuelto, a pesar de nuestra sólida posición. Uno por uno,
fueron llegando, el tío Thomas con su abogado, un hombre de aspecto nervioso que no dejaba de mirar su reloj, la tía Brenda, que se negaba a mirarme a los ojos, mis primos Chloe y Noah, ambos intentando poner expresiones de aburrimiento que no podían ocultar del todo su ansiedad. Gracias a todos por venir, comenzó Jessica una vez que todos estuvieron sentados. Hemos pedido esta reunión para resolver algunos asuntos pendientes con respecto a la herencia de Esther Miller. El abogado del tío Thomas inmediatamente comenzó con una declaración preparada sobre preocupaciones significativas con respecto a la influencia indebida y preguntas sobre la capacidad testamentaria. Jessica lo dejó terminar antes de responder. Antes de continuar, hay algunos materiales que creo que todos deberían revisar. Presionó un botón en un control remoto, y la gran pantalla de la pared cobró vida con el rostro de la abuela. Mi nombre es Esther Catherine Miller, su voz clara llenó la habitación. Hoy es 15 de septiembre, y estoy grabando esto por mi propia voluntad. Mientras el vídeo se reproducía, observé los rostros de mi familia. El tío Thomas se puso cada vez más pálido. La mano de la tía Brenda voló a su boca. Chloe comenzó a llorar en silencio. Cuando terminó, Jessica simplemente dijo, hay 17 vídeos más como este, cada uno abordando incidentes y decisiones específicas. Esther Miller fue quizás la cliente más minuciosa que he encontrado póstumamente. Cambió la pantalla para mostrar una hoja de cálculo. Este es el inventario actual de los artículos retirados de las propiedades de Esther sin permiso. Junto a cada artículo está su ubicación, documentación de su retirada y su valor aproximado a efectos del seguro. El total asciende actualmente a poco más de $400.000. La sala quedó en un silencio sepulcral. La señorita Reynolds está preparada para presentar cargos penales por robo si estos artículos no se devuelven en un plazo de 7 días, continuó Jessica, su voz directa. Además, tenemos documentación de explotación financiera que podría ser de interés para la oficina del fiscal del distrito. El abogado del tío Thomas se inclinó y le susurró urgentemente al oído. Después de un momento, el tío Thomas se aclaró la garganta. Quizás todos hemos sido precipitados. Las emociones están a flor de piel después de una pérdida como esta, especialmente cuando hay dinero de por medio. No pude evitar sonreír ligeramente. La reunión terminó con el abogado del tío Thomas solicitando tiempo para revisar las pruebas y asesorar a su cliente. 2 días después, llamó a Jessica para informarle que retirarían su demanda, impugnando el testamento. En una semana, los artículos comenzaron a aparecer en el porche de la abuela, entregados por empresas de mudanzas en lugar de ser devueltos en persona. Las joyas llegaron por mensajería, cada pieza cuidadosamente empaquetada. Sin notas, sin disculpas, pero al menos estaban cumpliendo. No esperaba saber de ninguno de ellos directamente, así que me sorprendió cuando la tía Brenda me llamó directamente. Sofía, dijo, su voz carecía de su habitual agudeza. No nos dimos cuenta de cuánto significaron estos últimos años para mamá. Nunca preguntaste, respondí simplemente. Hubo una larga pausa. Creímos que te estabas aprovechando de ella. No entendíamos por qué prefería tanto tu compañía. Porque la veía como una persona, no como un balance. Otra pausa. Algunos de nosotros quisiéramos hablar, explicar, tal vez incluso disculparnos. Consideré sus palabras. Estoy dispuesta a escuchar, pero necesito tiempo. Después de colgar, me senté en la sala de la abuela, mi sala de estar ahora, rodeada de los objetos devueltos que llevaban su memoria. Las victorias de las últimas semanas se sentían vacías de alguna manera. Tenía la casa, las posesiones, la validación legal, pero había perdido lo que quedaba de mi familia en el proceso. Al día siguiente, tomé medidas. Llamé a cada miembro de la familia individualmente, ofreciéndoles la oportunidad de seleccionar un artículo sentimental de las pertenencias de la abuela. No las cosas más valiosas, sino algo significativo para recordarla. Algunos se negaron, todavía demasiado orgullosos o enojados. Pero Chloe me sorprendió al pedir el libro de recetas de la abuela. Una vez me enseñó a hacer snickerdoodles, admitió. Es uno de mis pocos buenos recuerdos con ella. Noah pidió la vieja caja de aparejos de pesca del abuelo de la casa del lago. Me llevó a pescar un par de veces cuando era muy pequeño. Antes de que todo se complicara tanto. El tío Thomas, predeciblemente, rechazó mi oferta,
pero la tía Brenda pidió uno de los cuadros de acuarela de la abuela, un simple paisaje del lago al atardecer. Lo pintó el verano antes de casarse con tu abuelo, me dijo. Siempre lo admiré. Estas pequeñas conexiones no curaron las profundas heridas que se habían infligido, pero fueron un comienzo, un reconocimiento de que la abuela había sido más que su riqueza. Había sido una persona que tocó nuestras vidas de diferentes maneras. El tribunal cerró oficialmente el caso al mes siguiente, confirmándome como la única heredera y propietaria legal de todas las propiedades y posesiones de la abuela. La victoria fue completa, pero complicada por el conocimiento de que las relaciones habían sido dañadas irreparablemente. Mientras estaba en el porche de la casa de la abuela, mi casa, viendo la puesta de sol, pensé en cómo se sentiría ella sobre todo lo que había sucedido, la fealdad, las acusaciones, la codicia, pero también el cumplimiento final de sus deseos. Lo hiciste bien, abuela, susurré al aire de la tarde. Nos viste a todos con claridad, incluso cuando nosotros no podíamos vernos a nosotros mismos. 6 meses después de la lectura del testamento que cambió todo, me senté en el jardín de la abuela Esther, ahora mi jardín, observando cómo las abejas zumbaban perezosamente alrededor de los arbustos de lavanda que ella había plantado años atrás. La propiedad se había transformado de manera sutil. Había mantenido el carácter y la calidez que ella había cultivado, pero había añadido toques que reflejaban mi propia personalidad, nuevas estanterías en el estudio, un pequeño rincón de meditación en la sala de sol, campanas de viento colgando del techo del porche. La casa ya no se sentía atormentada por el conflicto. Se había convertido de nuevo en un santuario, tal como lo había sido durante mis visitas de infancia. Había tomado una licencia del Centro de Cuidados Paliativos para centrarme en resolver la herencia y determinar mi camino a seguir. La herencia me había dado opciones que nunca había imaginado tener, pero también responsabilidades que aún estaba aprendiendo a manejar. Una tarde lluviosa, mientras organizaba el escritorio de la abuela, encontré un sobre que de alguna manera se me había escapado durante limpiezas anteriores. Estaba dirigido simplemente a Sofía, después de que todo esté resuelto. Dentro había una carta manuscrita en el distintivo papel de cartas de la abuela. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, entonces la tormenta ha pasado. Conociendo a nuestra familia, probablemente fue un huracán categoría 5, pero tenía total fe en tu fuerza y resiliencia. Necesito explicar algo que no pude poner en mis documentos oficiales. Esta herencia nunca fue para castigar a los demás, aunque estoy segura de que así lo vieron. Se trataba de reconocer el corazón que late tan fuerte en ti. El mismo corazón que tenía mi Harold. El mismo corazón que heredó tu padre Michael. El dinero cambia a la gente, Sofía. Lo he visto suceder a lo largo de mi vida. Puede sacar el egoísmo, la arrogancia y la crueldad. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, encuentra su camino hacia alguien que comprende su verdadero propósito, crear seguridad que permita la generosidad. Te elegí no porque fueras perfecta o porque nunca me defraudaras. Te elegí porque cuando cometías errores, los asumías. Cuando no estabas de acuerdo conmigo, lo hacías con respeto. Cuando me ayudabas, lo hacías sin esperar recompensa. Los demás afirmarán que fui manipulada o confundida. Pero la verdad es más simple. Quería que mi legado estuviera en manos de alguien que honrara su espíritu, no solo que preservara su valor. Ahora, algunos consejos desde el más allá: no dejes que esta riqueza cambie quién eres. Úsala para ser más auténticamente tú misma. Haz ese viaje a Italia del que siempre hablamos. Financia ese programa de cuidados paliativos pediátricos que soñabas con crear. Mantén la casa del lago en la familia algún día. Puede que tengas hijos que la amarán como nosotros. Y quizás, cuando las heridas hayan sanado lo suficiente, busca formas de incluir a la familia de nuevo. No porque se lo merezcan, sino porque la conexión importa. Pon límites, claro. No fui criada para ser una tonta, y tú tampoco. Pero deja espacio para el crecimiento y la reconciliación. Te amo, mi querida niña. Estoy tan orgullosa de la mujer en que te has convertido, abuela Esther. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras leía y releía sus palabras. Incluso ahora, ella me estaba guiando, ofreciéndome sabiduría y permiso para forjar mi propio camino. En las semanas siguientes, comencé a implementar sus sugerencias. Establecí la beca conmemorativa Esther Miller en la escuela de enfermería a la que había asistido, específicamente para estudiantes interesados en cuidados paliativos.
Inicié los trámites para crear una fundación centrada en apoyar a personas mayores sin apoyo familiar, personas que, a diferencia de la abuela, no tenían a nadie que abogara por ellas en sus últimos años. Hice ese viaje a Italia, visitando el pequeño pueblo de la Toscana donde habían nacido los padres de la abuela. Caminando por las mismas calles empedradas que ellos habían pisado, sentí una conexión con mi historia que trascendía el reciente conflicto familiar. En cuanto a la propia familia, la sanación llegó en pequeños e inesperados momentos. Mi prima Chloe fue la primera en contactarme, preguntando si podíamos tomar un café. Llevaba fotos de su nueva hija, a quien había llamado Esther. Quiero que conozca las verdaderas historias familiares, explicó Chloe torpemente, no solo las versiones pulcras que contamos en las recaudaciones de fondos. ¿Estarías dispuesta a compartir algunos de tus recuerdos con ella algún día? Noah me invitó a su boda, aunque sospeché que su prometida había insistido. Aún así, cuando asistí, se encargó de presentarme a todos como mi prima que dirige la Fundación Esther Miller. No fue cálido, pero fue un reconocimiento. La tía Brenda se mantuvo distante, pero envió una tarjeta de Navidad con una breve nota: tu abuela estaría orgullosa de lo que estás haciendo con la fundación. Viniendo de ella, era prácticamente una rama de olivo. El tío Thomas nunca cambió de opinión. Algunas heridas son demasiado profundas, algunos orgullos demasiado rígidos para ceder. Hice las paces con esa realidad, dejando la puerta abierta por si alguna vez cambiaba de opinión. La mayor sanación llegó a través de una conexión inesperada. Durante un evento de la fundación, conocí al sobrino de la abuela, Daniel, el primo de mi padre, quien se había mudado a California décadas atrás. Había perdido contacto con la familia, pero guardaba buenos recuerdos de la abuela y de mi padre. Michael era el mejor de nosotros, me dijo durante la cena. Él eligió la enseñanza sobre el dinero, la sustancia sobre el estatus. Esther lo adoraba por vivir auténticamente. A través de Daniel, descubrí una rama de la familia, no contaminada por la batalla de la herencia. Primos segundos y terceros que compartían historias y fotografías que nunca había visto, ampliando mi comprensión de nuestra historia familiar más allá de la estrecha narrativa con la que había crecido. Un año después del fallecimiento de la abuela, organicé una cena conmemorativa en la casa. Invité solo a aquellos que realmente se habían preocupado por ella, Rosa y otros cuidadores, el señor Harrison, algunos vecinos que habían sido verdaderos amigos, Daniel y su familia, y sí, incluso Chloe y su bebé Esther. Compartimos historias, risas y algunas lágrimas, creando el tipo de reunión que la abuela habría amado. Mientras todos se mezclaban en el jardín después, el señor Harrison se acercó a mí con un vaso del jerez favorito de la abuela. «Sabes», dijo en voz baja, «he manejado cientos de herencias a lo largo de mi carrera, he visto familias destrozadas y relaciones destruidas por mucho menos de lo que estaba en juego aquí. No estoy segura de que a nuestra familia le haya ido mucho mejor», admití. Él negó con la cabeza. «Me malinterpretas. El milagro no es que algunas relaciones hayan sobrevivido. Es que tú te mantuviste fiel a ti misma en todo momento. Esther me dijo una vez que su mayor logro no fue su riqueza o estatus, sino criar a un hijo que valoró la integridad lo suficiente como para transmitirla a su hija. Miré a la reunión, no a la familia que esperaba tener, sino a una familia elegida, unida por el amor genuino y el respeto por la abuela Esther. En la chimenea, su fotografía nos observaba a todos, su leve sonrisa parecía decir que ella había sabido cómo se desarrollaría todo. La herencia me había costado relaciones, pero me había dado algo mucho más valioso, la libertad de vivir según mis propios valores, tal como lo había hecho mi padre, tal como me había enseñado la abuela. Entendí ahora que este había sido su verdadero legado. No la casa ni el dinero, sino el coraje de mantenerme firme en mi verdad. A medida que la noche llegaba a su fin y los últimos invitados se marchaban, me quedé en el porche, observando a las luciérnagas bailar en el cálido atardecer de verano. «Lo hicimos, abuela», susurré. «Arreglamos las cosas». ¿Alguna vez has tenido que encontrar tu voz frente a las expectativas familiares? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios de abajo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte para más relatos sinceros sobre lazos familiares, legados sorprendentes y el descubrimiento de la fuerza interior en los momentos más difíciles de la vida. Recuerda, a veces la herencia más significativa no es dinero o posesiones, sino la sabiduría, el amor y la resiliencia transmitidos de generación en generación. Gracias por ser parte de mi viaje hoy. Que siempre encuentres la fuerza para vivir tu verdad,
tal como mi abuela Esther me enseñó a vivir la mía.